Liberando nuestra fe. Es el tema de hoy. Vamos a hablar acerca de nuestra fe. Vamos a hablar porque es importante que usted y yo no solamente creamos en el Señor, sino que por el motivo de creer en Él podamos experimentar el poder de Dios. Y lo único que va a hacer que podamos experimentar el poder de Dios es que nosotros podamos liberar nuestra fe. Dice la Biblia que es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Usted va a ser premiado si usted cree que al acercarse a Cristo Jesús va a encontrar lo que está buscando. Dice la Biblia en Hebreos 11:33, dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Mire la palabra que emplea. Dice conquistaron, hicieron, alcanzaron, taparon, apagaron, evitaron, sacaron, hicieron, pusieron. Es una palabra activa. Y así es nuestra fe. Nuestra fe es una fe activa. No es una fe pasiva. La Biblia dice que la fe se perfecciona por las obras. Nuestra fe va a ser perfeccionada por nuestras obras. Dios, cuando mandó a aquellos ciegos a lavarse aquel lugar, Siloé, estos hombres tenían que recorrer un tramo. Jesús no los sanó ahí. Entonces, ¿cuál es la obra de su fe? El obedecer e ir hasta cierto lugar el cual Jesús los había enviado y lavarse. Cuando estos hombres hicieron aquello, estaban liberando su fe. Y por liberar su fe, al obedecer la palabra, fueron sanados, recobraron la vista. Y eso es lo que Dios quiere. La fe nuestra es una fe activa, no es pasiva. Cuando hablamos de liberar nuestra fe, estamos refiriéndonos a dejar que nuestra fe se pueda expresar. Porque muchas veces está aquí. Nosotros decimos, quiero hacer esto. Yo creo, voy a ir adelante. Pero nos limita a veces nuestros temores, la vergüenza. Liberar nuestra fe significa que tú puedas dejar que tu fe se exprese. Porque todos creemos. Pero hay ciertas cosas que nos limitan, impiden que nosotros podamos experimentar el poder de Dios. Mire, la fe muchas veces no es liberada por la duda. Porque pensamos y decimos, ¿y si no sucede? ¿Y si no pasa? O viene el prejuicio, la vergüenza. Si Dios no actúa y si la gente se burla de mí por haber creído, o tal vez somos incrédulos y decimos, pero difícilmente creo que Dios pueda hacer algo por mí. Nunca he visto una persona sanada de cáncer. Nunca he visto una persona sanada de VIH, de leucemia, de diabetes, de ceguera. Entonces hay incredulidad en nuestro corazón y eso no permite que tu fe sea liberada. O tal vez decimos, ¿y si me muero? Entra el temor. Y si fracaso, nunca arriesgas. Tal vez en los negocios nunca arriesgas porque estás pensando, ¿y si fracaso? ¿Y si vuelvo a fracasar? Porque de repente has fracasado anteriormente. Y estás con ese temor en ti. Si no me va bien, si nuevamente vuelvo a fracasar, entonces hay ciertos prejuicios en ti. Hay ciertos temores, dudas.
incredulidad, vergüenza en ti, traumas, de repente por cosas que has pasado anteriormente, que están impidiendo que tu fe sea liberada. Pero Dios te dice el día de hoy, libera tu fe, deja que tu fe se exprese según lo que estás creyendo en tu corazón, porque a todos nosotros, cuando escuchamos una palabra, se viene una luz y en nuestra mente automáticamente se prende y dice, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero después viene el prejuicio, la duda, la incredulidad, el temor, la vergüenza, y esas cosas frenan nuevamente a nuestra fe y no permiten que se pueda expresar. Todos pasamos esto. Escuchamos la palabra porque dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando usted oye la palabra de Dios, viene fe a ti y se prende una luz. Viene y tú comienzas a pensar y a decir, voy a hacer esto y aquello. Pero viene rápidamente la duda, la incredulidad, y claro, ahí está trabajando Satanás. Dice, la Biblia dice que cuando se siembra la palabra, Satanás inmediatamente va para poder robarla, quitarla. ¿Para qué? Para que no pueda dar fruto, porque si la palabra se siembra y comienza a echar raíces, entonces va a producir fruto. Pero si Satanás automáticamente comienza a afligir tu vida, comienza a enviar dardos de duda, de incredulidad, de temor, comienza a traerte el pasado, experiencias, fracasos anteriores, entonces la palabra va a ser ahogada, en algunos casos le va a ser quitada, y si se quita la semilla, que es la palabra de Dios, entonces no va a haber fruto. Pero Dios el día de hoy te dice, tú tienes que romper todos esos prejuicios, la duda, el temor, tienes que echarlo fuera. Dice Dios, libera tu fe, deja que tu fe se exprese, deja que tu fe obre. En medio de las circunstancias, me hace recordar, en medio de los problemas, en medio de la adversidad, tú tienes que dejar liberar tu fe. Pablo y Silas fueron hombres de fe, hombres que, dice la Biblia en Hechos 16:23, que ellos fueron azotados fuertemente, los echaron en la cárcel, los guardaron con seguridad. Dice que los metieron en el calabozo de más adentro, o sea, en lo último. Les aseguraron, dice, los pies en el cepo. Los encadenaron a estos hombres. Pero dice que a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y oraban y cantaban himnos. Dice, y los presos los oían. Ellos estaban en el calabozo de más adentro, al fondo, pero ellos no oraban para sí mismos. Ellos no tenían vergüenza, no tenían temor. Ellos, dice, oraban y cantaban y los presos los oían. Eso significa liberar tu fe. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer. Liberar nuestra fe en medio de la adversidad. Cantar, alabar, orar a Dios. Sin temor, sin vergüenza. Dice, entonces, después que ellos oraron y cantaron a Dios, dice, sobrevino un terremoto, estremeció la cárcel, dice, los cimientos de la cárcel, sacudieron los cimientos de la cárcel. Dice que al instante se abrieron las puertas y las cadenas fueron de todos rotas, se soltaron las cadenas. Eso sucede cuando usted y yo liberamos nuestra fe, a pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos difíciles que podamos estar pasando. Soltamos, liberamos nuestra fe, adoramos, cantamos, predicamos, hacemos lo que Dios pone en nuestra vida. Entonces cosas maravillosas van a suceder cuando usted, cuando yo podamos liberar nuestra fe. Dios te dice, libera tu fe,
No tengas temor para ver un milagro de sanidad. Me hace recordar mucho a Bartimeo en Marcos 10:46. Dice que Jesús entró a Jericó y al salir de él con sus discípulos y una gran multitud, dice, Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Era un mendigo que estaba junto al camino. No estaba en el camino, estaba junto al camino. Dice, y oyendo que era Jesús de Nazaret, dice, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que la gente lo mandaba a callar. Así va a haber gente que te calle. Te va a decir, ya no ores, cállate. Mira, la gente ha muerto y sigue muriendo. Deja de orar a ese Dios. Pero este hombre dice que comenzó a gritar más fuerte. Eso significa liberó su fe. No permitió que las demás voces, porque vas a escuchar voces de duda, voces de temor, de fracaso, un montón de fortalezas ahí, argumentos se van a comenzar a levantar en tu mente en ese momento, en ese instante, pero tú tienes que cerrar tus oídos y solamente hacer caso a lo que Dios pone en tu corazón y comenzar a liberar tu fe. Este hombre comenzó a gritar más fuerte. La Biblia, y se cumplió lo que la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé, dice, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces se liberó su fe. Jesús mandó a llamarlo y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, que recobre la vista, maestro. Liberó su fe. Y porque liberó su fe, pudo ver su milagro. Jesús ni siquiera oró por él. No le impuso manos. Solamente le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista. Tu fe va a provocar que la mano de Dios, el poder de Dios, pueda traer aquello que tú estás esperando y por lo cual tú estás luchando. Por eso la Biblia dice, pelea la buena batalla de la fe. No te dejes vencer. Si has creído, persevera en lo que has creído. No te des por vencido. No permitas que las voces, otras voces que no vienen de Dios, puedan atemorizarte, puedan hacerte dudar, puedan llenar tu corazón de incredulidad. Créele a Dios de todo tu corazón y recibirás lo que estás esperando. Las personas que oramos por otros para que se sanen. Yo hace poco he tenido una experiencia muy triste, la pérdida de mi madre y mi hermana. Y bien hubiera podido decir, bueno, ya nunca más voy a orar por los enfermos, porque en vez de sanarse se mueren. Pero no fue así. Yo he seguido orando y hay personas que están siendo sanadas. La soberanía de Dios le pertenece a Él y Él hace como Él quiere, de la manera que Él quiere. Él es Dios y yo soy un simple servidor que tengo que hacer lo que Él me manda, nada más. No permitas que otras voces que no vengan de Dios puedan detenerte y no permitan que tu fe sea liberada. Me hace recordar mucho a Pedro y a Juan cuando estos hombres dice que iban al templo de la Hermosa y en el templo siempre ponían en la puerta, dice, un cojo de nacimiento para pedir limosnas. Y dice que cuando vieron a Pedro y a Juan entrar al templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro con Juan, fijando los ojos en él, les dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, pero él pensaba que iba a recibir dinero. Entonces, como estuvo atento, Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy.
en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Ellos liberaron su fe, porque ahí dice, les dijeron, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Este cojo de nacimiento ni se levantó, ni andó, ni anduvo. Ahí dice, Pedro le dijo, levántate. No le está diciendo, dame la mano, te voy a levantar. No, le dijo, levántate y anda. Pedro y Juan tuvieron la fe necesaria para poder sanar a este hombre. Y dijo, si tú no te levantas, en otras palabras, traducción, mi traducción es, si tú no te levantas, yo te levanto. Y eso fue lo que hicieron, porque dice, tomándole por la mano derecha, le levantó. O sea, le dijo, levántate y anda. El cojo no se levantó, ni anduvo. Tuvo que Pedro tomarle de la mano derecha, asirlo de la mano derecha y levantarlo y hacerlo andar. Y eso significa liberar tu fe. Si tú crees y la otra persona no cree, por lo que tú crees, actúa, libera tu fe. Y eso es lo que debemos de hacer. Pero no nos quedemos cruzados de brazos, no nos limitemos por la circunstancia, por lo que nuestros ojos ven. Porque sí, muchas veces yo he oído, no, yo ya oré, él tiene que creer. Mentira, acá vemos un testimonio y este cojo de nacimiento no creía. Le dijeron levántate y anda, y él no lo hizo. Pedro tuvo que tomarle de la mano y levantarlo. Y eso va a ocurrir con muchos de nosotros. Para ver la provisión económica en nuestra vida, estamos pasando momentos difíciles. No hay. Estamos sin trabajo muchos de nosotros. Pero tenemos promesas. Promesas como por ejemplo cuando dice, más bienaventurado es dar que recibir. Dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida, caerá sobre vuestro regazo. El alma generosa será prosperada. Son promesas de Dios para nuestra vida. Pero nosotros tenemos la mentalidad, si doy, no me va a alcanzar. Esa es nuestra forma de pensar. Si ofrendo, no me va a alcanzar. Me va a faltar para esto, para esto, para esto, para esto. Si comparto, no me va a alcanzar. No te limites por tu razonamiento. En Marcos 12:41 habla de la historia de una mujer, de una viuda, de una anciana. Dice que llegaba, dice, Jesús estaba sentado frente a los cofres de las ofrendas mirando cómo la gente echaba dinero en ellos. Muchos ricos, dice, echaban mucho dinero. En esto llegó una viuda pobre y echó en uno de los cofres 2 moneditas de cobre de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que echan dinero en los cofres. Pues todos dan de los que les sobra, pero ella de su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Eso es fe. Eso es liberar nuestra fe. Me hace acordar en alguna ocasión cuando yo estaba ministrando, me acuerdo con el grupo de música en la iglesia y iban a pasar las ofrendas. Yo vivía en Los Olivos y tenía que trasladarme hasta San Isidro. En el bolsillo solamente tenía una sola moneda de 5 soles y iban a pasar la canasta y en mi mente estaba,
no tengo otra moneda. Si echo esta moneda, no voy a tener para pasaje. Y el Señor había puesto en mi corazón que dé todo. Y yo no sabía, yo decía, esto no puede ser de Dios. Dios no va a querer que yo me vaya caminando desde San Isidro hasta Los Olivos. Y yo ya estaba pensando en otra cosa. Pediré prestado a alguien, daré y pediré prestado a alguien. Esa es la mentalidad humana, natural, pero no es la mentalidad de Cristo. Usted y yo tenemos que tener la mente de Cristo. El apóstol Pablo decía, mas quien tendrá la mente de Cristo, más vosotros la tendréis. Entonces tenemos que ser renovados conforme a los pensamientos de Dios. Y yo en ese instante dije, bueno, ya es la tercera vez que tengo este sentir. Dije, voy a darlo todo. Y saqué mi moneda de 5 soles y lo puse. Era todo lo que tenía. Y yo bajé las gradas cuando terminó todo. Bajé y ya estaba saliendo. Y una persona al final del local me agarra, me toma y me dice, Dios ha puesto esto en mi corazón. Y me dio un sobre. Y yo me sorprendí. Y no sabía lo que había en el sobre. Yo dije, de repente me ha escrito una carta. Abro el sobre. Y cuando veo, había $20. Yo solamente di 5. Y el Señor mandó a alguien que me pudiera ofrendar $20. Cuando nosotros liberamos nuestra fe, cosas asombrosas pueden suceder en nuestra vida. Me hace recordar también la viuda y el profeta. Cuando Dios le dijo, vete a tal ciudad y ahí encontrarás una viuda y ella te sustentará, ella te alimentará. Y encontró la viuda. Y esta mujer, cuando se encontró con el profeta le dijo, dame agua. Y la mujer le dijo, sí, Señor. Y dice que se iba y le dijo, mujer, tráeme pan. Y la mujer volteó y le dijo, solamente tenía un poco de harina, un poco de aceite, iba a cocer unos panes, porque de ahí nos íbamos a echar a morir con mi hijo. Y el profeta le dijo, no temas, obedece a la palabra, ve, haz como has pensado, pero dame a mí primero. Y eso nos hace pensar en un principio donde la Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Esta mujer hizo tan igual como le dijo el profeta, coció los panes, se los trajo al profeta primero, después comió ella. Dice que en la tierra había hambruna, pero durante ese tiempo de hambruna dice que la harina no faltó, ni el aceite tampoco. O sea, Dios sustentó a esta mujer por la obediencia, porque ella creyó. Así será Dios contigo. Si tú eres una persona que siempre está con las manos extendidas para poder dar, para poder ofrendar, para ser generoso con los demás. Si Dios pone eso en tu corazón, hazlo. Libera tu fe. No tengas temor. Y tú vas a poder ver el milagro de Dios en tu vida. ¿Estás esperando un milagro? Pues Dios quiere sorprenderte. Dios quiere hacer. Pedro había pescado, dice, toda la noche y no había sacado ni un solo pez. Y Jesús, dice, cuando sube a la barca le dijo, Pedro, echa la red al lado derecho, al lado opuesto donde Pedro había echado la red. Le dijo, Señor, toda la noche he pescado y ni un solo pez hemos agarrado. Mas en tu palabra echaré la red. Dice que cuando echó la red, estaba llena la red y tuvieron que pedir ayuda a las otras barcas para que vinieran y ayudaran a poder tomar de toda esa pesca milagrosa. Si tú estás esperando un milagro en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu economía, en tu negocio, si tú estás esperando la intervención de Dios, tal vez estás endeudado, Dios lo va a hacer. Créele al Señor, sé sensible a su voz, sigue su voz, obedece su voz y Dios va a sorprenderte. Dios siempre nos sorprende. Él es un Dios de milagros.
No temas. No temas. Ve, tú tal vez tus temores, tu vergüenza no permite que puedas ver el milagro de conversión en tu familia. No, pero siempre me han rechazado. Pero hoy será un día diferente. Ve y predícales. Y Dios va a obrar. Dice que una mujer samaritana, los samaritanos no eran bien vistos. Era una mujer que no tenía un marido, tenía 5 maridos. O sea, era una mujer de poco de creer para la gente. Pues, para tener 5 personas, una persona inestable, tal vez mentirosa. Pero sin embargo, cuando esta mujer tuvo un encuentro con Jesús, dice que se fue a su ciudad y habló a la gente. Y dice que la gente se sorprendió y creyó y vino donde Jesús. Y ya la gente no creyó por lo que la mujer había dicho, sino porque esta mujer los llevó a un encuentro con Jesús. Tal vez tengas prejuicios a ti misma, te condenes, mi pasado, pero ¿quién va a creer a lo que yo digo? ¿Quién va a creer si tantas veces yo he fracasado? No tengas temor, hazlo, libera tu fe. Ora por las demás personas, predícale a las demás personas, sé generoso con las demás personas. Si Dios pone en tu corazón el poder bendecir a alguien, bendícele. Ayudar a alguien, ayúdale. No tengas reparo. Dios te recompensará. Dice la Biblia que el que da a un pobre presta a Dios y Él se lo devolverá. ¿Te imaginas que Dios esté en deuda contigo? No, Dios no es deudor de nadie. Dios va a recompensar tu fe. Y si tú estás escuchando el día de hoy esta palabra y tienes en tu mente tal vez, ¿será cierto lo que dice mi estimado? En la vida he pasado muchas cosas. 26 años de mi vida vengo creyendo en el Señor. Y lo que me ha sostenido es mi fe. Es el haber creído en ese Dios vivo. Es el haber experimentado. Porque Dios nos llamó a experimentar su amor, su poder, su gloria. Él dijo, el que me ama guarda mi palabra y yo vendré y me manifestaré. Dios ha prometido manifestarse a la vida de sus hijos. Si tú le crees, Dios se va a manifestar a tu vida. Eso es lo que me ha sostenido. Si mi fe no hubiera producido nada en mi vida, si nunca hubiera visto nada en mi vida, entonces yo diría, en vano he creído. Pero por cuanto he creído y he perseverado, he podido ver los milagros, las maravillas de Dios en mi vida. De muchas formas, en diferentes áreas de mi vida. Y tú las puedes vivir si crees de todo corazón. Solamente basta creer de todo corazón en Jesucristo. Recibirlo en ti como el Señor de tu vida, el Salvador de tu alma. Si tú estás dispuesto a renunciar a tu vida, a pedirle perdón al Señor y a entregarle tu ser, entonces haz esta oración conmigo y comenzarás a vivir una nueva vida, una nueva experiencia, pero ya no natural, sino sobrenatural, porque Dios comenzará a manifestarse a tu vida. Haz esta oración después de mí. Dile, Señor Jesús, vengo a ti en este día arrepentido por todos mis pecados, por todo lo malo que he hecho. Me arrepiento y renuncio a todo pecado, a toda maldad. Te abro mi corazón para que vengas a mí. Entres en mí, mores en mí, me hagas una nueva persona. Yo te recibo como el Señor de mi vida y el Salvador de mi alma. Gracias, Señor, por perdonarme, por liberarme y por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias por Jesucristo. Amén. Si usted hizo esta oración
por primera vez, la Biblia dice que ha vuelto a nacer, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Libere su fe, créalo de todo corazón. No tiene pasado, Dios no se volverá a acordar de sus pecados. Dios dice que los sepulta, los echa en lo profundo del mar y nunca más vuelve a acordarse de ellos. Usted tiene la libertad para poder comunicarse con Dios, para poder tener una relación íntima con Él. Acérquese a Dios por medio de la fe y lea su palabra todos los días. Dios va a hablar a su vida. Lea el Evangelio de Juan, lea un Proverbios, lea un Salmo diario. Dios va a comenzar a hablar su vida. Va a comenzar a edificar su fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aliméntese de la palabra de Dios todos los días. Vaya y cuente a otras personas acerca de la decisión que ha tomado de recibir a Cristo en su corazón como el Señor y Salvador. Y reúnase, busque gente que pueda ayudarle a edificar su fe. La Biblia dice, el que anda con sabios, sabio es, pero el que anda con necios será quebrado. Entonces, busque gente que pueda ayudarle a crecer en la fe. Mientras pasamos este tiempo de encierro, cuarentena, que el Estado nos ha dado, y podamos reunirnos en algún lugar. Mientras tanto, podemos hacerlo a través de las redes sociales. Busque a personas que edifiquen su fe. Y si tú estás pasando momentos difíciles, momentos de apremio, tal vez enfermedad, tal vez tienes problemas en tu hogar, en tu matrimonio, tal vez estás esperando, estás endeudado, estás esperando un milagro. Tal vez estás esperando que Dios pueda sanar tu cuerpo. Tal vez estás siendo oprimido. Tal vez eres una persona temerosa. Dios quiere en este día hacer algo en ti. Dios quiere bendecirte. Dios quiere tocarte. Dios quiere en este día sanarte, bendecirte. Dios quiere obrar en tu vida. Si estás ahí, levanta tus manos y pon tu necesidad delante de Él. Señor Jesús, en esta hora yo oro por aquellas personas que están viendo. Oh Dios de los cielos, tu mano extiende en esta hora, Padre. Yo declaro sanidad sobre esos cuerpos. Declaro libertad sobre esas mentes. En el nombre de Jesús, reprendo toda opresión sobre estas personas. Toda enfermedad sale en esta hora. Declaro sanidad y es tu mano en esta hora, Dios de los cielos, tocando a estas vidas, sanándolas, restaurándolas. Personas que tienen problemas en las articulaciones, artritis, artrosis, reumatismo. Hay personas que han tenido un accidente, tienen problemas en el hombro. Dios está sanando. Algunas personas que sufren de migrañas, Dios las está tocando. Es Dios tocando personas que tienen problemas de gastritis, de úlceras. Dios las está tocando. Es la mano de Dios. Ahí donde tú estás, es Él el Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él conoce, Él sabe de tu necesidad. Él escudriña lo profundo del corazón y la mente del ser humano. Él sabe lo que estás pasando. Él te está tocando en este día. Hay personas que han tenido problemas en el oído. Dios está tocando ese oído. Esa inflamación que has tenido de repente por las vías respiratorias han estado bloqueadas. Dios está liberando tus vías respiratorias en esta hora. Problemas en el pecho, un dolor en el pecho, en el corazón. Dios está sanando. Dios está sanando en esta hora. Gracias, Padre, Dios de los cielos. Declaro la provisión sobre tus hijos, sobre cada uno de aquellos que en esta hora creen en esta palabra, Dios. Yo declaro la provisión económica sobre sus vidas, Señor.
Dios de los cielos, gracias. Gracias te damos. Eres tú supliendo cada una de sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres su pastor y nada les faltará. Gracias, Padre, porque tu palabra dice que tú guardas a tus fieles y a tus fieles nada les harás faltar. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, yo te pido que puedas compartirlo con tu familia, con tus amigos, con toda persona que puedas estar conectado. Dale esta palabra, esta semilla, ponla en su corazón y ellos van a poder ser edificados al igual que tú. No te olvides, si tienes alguna necesidad más, quieres que oremos por algún familiar, puedes dejarlo ahí en comentarios y nosotros estaremos orando. Todos los días oramos de 11 a 12 de la noche. El grupo de la iglesia se reúne a través de las redes para orar e interceder por las necesidades de nuestra nación y de cada uno de nosotros. Y no nos olvidemos, los jueves a las 7 y los domingos a las 6 de la tarde. No te olvides, libera tu fe. Dios ha prometido manifestarse a tu vida. Él quiere hacerlo, siempre quiere hacerlo. Es la voluntad de Él. Los pensamientos de Dios sobre tu vida son pensamientos de bienestar, de paz. Los caminos de Él son más altos. Los pensamientos de Él son más altos que los nuestros. Dios siempre va a querer bendecir tu vida. Nunca lo dudes. Es el Dios que te ama. El que ha dado la única vida de su Hijo por amor a ti. De tal manera te ha amado que entregó la vida de su único Hijo por amor a ti. Él te ama. Si dio la vida de su único Hijo, cualquier cosa puede hacer por cada uno de nosotros. Dios siga bendiciendo sus vidas. Nos vemos el día domingo. Bendiciones.